Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy súper emocionado hoy porque tenemos un tema que estoy seguro a muchos de ustedes les va a encantar. Y es que, como ya habrán visto en el título, hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las noticias de farándula turca, y más específicamente, en la vida de una de las parejas más queridas y comentadas del momento. Bueno, o mejor dicho, expareja, pero que sigue generando mucho interés. Hoy vamos a hablar de la guapísima Hande Erçel y, por supuesto, de Kerem Bürsin. Para los que no estén tan familiarizados con ellos, Hande Erçel es una actriz turca súper talentosa y con una legión de fans impresionante. La han visto seguramente en series como Love is in the Air o Sen Kalkam. Y Kerem Bürsin, bueno, Kerem es otro bombón turco, también actor, con una carrera igual de exitosa, y también lo conocimos en Love is in the Air. Y sí, adivinaron, fueron pareja en la vida real. Y aunque su relación terminó, el interés por ellos sigue siendo enorme. ¿Y qué vamos a ver hoy? Pues la verdad es que Hande en las últimas semanas ha roto un poco el silencio. Ha dado algunas declaraciones, ha aparecido en eventos y ha dejado entrever algunas cosas, y de eso vamos a hablar. Vamos a analizar qué ha revelado, qué podemos inferir y, por supuesto, a comentar sobre todo este revuelo que se ha generado. ¿Están listos para el chisme? Yo sí. Así que prepárense para descubrir qué dijo Hande Erçel sobre Kerem Bürsin. Antes de empezar de lleno, quiero recordarles que si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí siempre estamos al día con lo mejor del mundo del entretenimiento, y no se querrán perder las noticias más frescas. Ahora sí, vamos allá. Bien, como les decía, Hande Erçel ha estado un poco más activa últimamente y eso es algo que sus fans han notado y han agradecido. Después de la ruptura, y entiendo que esto es algo normal, se mantuvo un poco alejada del foco mediático, centrada en sus proyectos y en ella misma. Pero ahora parece que está lista para compartir un poco más con el público. Esta reaparición, aunque sutil, ha sido recibida con entusiasmo por sus seguidores, quienes han estado esperando ansiosamente por tener noticias de su ídola. Una de las cosas más importantes que ha dicho y que creo que es crucial entender, es que, a pesar de la separación, la relación con Kerem Bürsin fue muy importante para ella. Y esto es algo que honestamente me parece muy maduro y sensato. En lugar de entrar en polémicas o lanzar acusaciones, Hande ha mantenido un tono respetuoso. Ha hablado de los buenos momentos, de lo que aprendieron juntos y de lo mucho que se quisieron. Y eso, en mi opinión, dice mucho de su personalidad. Demuestra una gran capacidad para la introspección y la aceptación, algo que no siempre es fácil en el ojo público. En algunas entrevistas, Hande ha hablado sobre cómo la experiencia de la relación, tanto en el ámbito personal como profesional, la hizo crecer. Ha reconocido que trabajar juntos en Love is in the Air fue algo que los unió mucho, pero también que la exposición mediática a veces puede ser complicada. Y aquí es donde creo que entra un tema muy importante, la privacidad. Todos sabemos que cuando eres una figura pública, tu vida personal se convierte en un tema de interés para mucha gente. Y eso puede ser abrumador, y en ocasiones hasta difícil de manejar. Hande ha mencionado que ha aprendido a proteger su intimidad, a establecer límites y a no dejar que la presión mediática afecte su bienestar. Y creo que esta es una lección valiosa para todos, famosos o no. La capacidad de preservar la privacidad en un mundo digital y mediático cada vez más intrusivo es crucial para la salud mental y el bienestar emocional. La actitud de Hande en este aspecto puede servir de ejemplo para otros, mostrando que es posible encontrar un equilibrio entre la exposición pública y la protección de la vida personal. Otro punto que ha generado mucho interés son las declaraciones de Hande sobre su futuro. Ella está enfocada en su carrera, en sus proyectos y en seguir creciendo como actriz. Y aunque no ha descartado el amor, sí ha dejado claro que ahora mismo su prioridad es ella misma. Está disfrutando de su libertad, de su independencia y de poder tomar sus propias decisiones. Y eso, desde mi punto de vista, es totalmente válido. La decisión de poner la carrera y el bienestar personal por encima de cualquier otra consideración es una señal de madurez y de autoconocimiento. Demuestra que Hande tiene claras sus metas y está dispuesta a trabajar para alcanzarlas, sin dejarse llevar por presiones externas. No ha habido declaraciones explícitas sobre si ha encontrado o no una nueva pareja,
pero lo que sí ha demostrado es que está bien consigo misma. Y eso es lo más importante. La felicidad no depende de estar en pareja, sino de estar bien con uno mismo. Y parece que Ande ha interiorizado muy bien este mensaje. La soltería, para ella, no es sinónimo de soledad, sino de oportunidad. Oportunidad de crecimiento personal, de exploración y de autodescubrimiento. Esta mentalidad, alejada de los estereotipos tradicionales, es un ejemplo a seguir, especialmente para las generaciones más jóvenes. En cuanto a Kerem Bürsin, Ande no ha hecho ninguna declaración negativa sobre él. De hecho, ha hablado de él con cariño y respeto. Ha reconocido su talento, su profesionalismo y su calidad humana. Y esto es algo que habla muy bien de ambos. Demuestra que a pesar de la separación, mantienen una buena relación, basada en el respeto y en el cariño. Y eso en este mundo del espectáculo, es algo que no siempre se ve. La capacidad de mantener una relación cordial y respetuosa con un ex es un signo de madurez y de inteligencia emocional. Este tipo de comportamiento, en un contexto tan mediático, es digno de admiración y demuestra que es posible gestionar una ruptura de manera civilizada y constructiva. Ahora, ¿qué podemos inferir de todo esto? Pues creo que Ande ha dado una lección de madurez. Ha demostrado que se puede superar una ruptura de manera civilizada, sin entrar en polémicas ni en dramas. Ha mantenido una actitud positiva, enfocada en su propio crecimiento y en su bienestar. Y eso es algo que debemos aplaudir. Su actitud, en un mundo donde los conflictos y los escándalos son moneda corriente, es un soplo de aire fresco. Ande ha demostrado que es posible salir fortalecido de una situación difícil, utilizando la introspección y el autoconocimiento como herramientas para el crecimiento personal. En cuanto a Kerem Bürsin, me parece que la actitud de Ande, siendo tan respetuosa y cariñosa, habla mucho de él. Si una persona habla bien de otra, es porque algo bueno hay detrás. Y creo que eso nos dice que a pesar de las diferencias, Kerem es una persona de bien. La forma en que Ande se expresa sobre Kerem con palabras de cariño y respeto, es un claro indicativo de que la relación, a pesar de su final, dejó una huella positiva en ambos. Esto sugiere que, más allá de los focos y la fama, existe un respeto mutuo y una admiración que trasciende la separación. Y claro, aunque la historia de amor de Ande y Kerem llegó a su fin, el cariño del público por ellos sigue intacto. Y eso es algo muy bonito. Demuestra que la gente valora el amor, la conexión y la autenticidad. Y aunque no estén juntos, sus fans siguen recordando con cariño los momentos que compartieron, y eso es algo que se merecen. El apoyo incondicional de los fans, incluso después de la ruptura, es un testimonio del impacto que Ande y Kerem tuvieron en el corazón de su audiencia. La gente se identifica con sus personajes, con su historia de amor, y continúa sintiendo cariño y respeto por ambos, a pesar de las circunstancias. En resumen, Ande Ercel ha roto el silencio, y lo ha hecho de una manera elegante y madura. Ha hablado sobre su relación con Kerem Bürsin con respeto y cariño, ha compartido sus aprendizajes y ha mostrado su enfoque en el crecimiento personal y profesional. Y creo que podemos tomar todo esto como un ejemplo de cómo afrontar una separación, cómo cuidar la privacidad y cómo priorizar el bienestar personal. Su actitud en un mundo tan mediático nos enseña la importancia de la autenticidad, el respeto y el amor propio. Ahora profundicemos un poco más en algunos aspectos que han surgido de las declaraciones de Ande y que son dignos de análisis. Por ejemplo, hablemos de la presión mediática. La vida de una celebridad, como ya mencionamos, está expuesta a la constante mirada pública. Cada paso, cada declaración, cada foto, es analizado, comentado y juzgado. Para Ande esta exposición fue aún mayor debido al éxito de Love is in the air y a la relación sentimental que mantuvo con Kerem. La presión, la especulación, los rumores, todo esto puede ser abrumador y afectar la salud mental. Ande en sus declaraciones ha dejado claro que ha aprendido a lidiar con esta presión, a establecer límites y a proteger su privacidad. Esto es algo muy importante porque muchos jóvenes que aspiran a una vida de fama e influencia, no siempre están preparados para afrontar las consecuencias de la exposición pública. Ande con su ejemplo nos muestra que es posible sobrevivir a esta presión, pero que es necesario tener herramientas para protegerse. Otro aspecto relevante es el empoderamiento femenino. Ande con su actitud, se ha convertido en un modelo a seguir para muchas mujeres. Ha demostrado que es posible ser exitosa en el trabajo, mantener una vida personal plena y, al mismo tiempo, priorizar el bienestar propio.
Su enfoque en el crecimiento personal, en la independencia y en la libertad de elección es un mensaje poderoso para las mujeres de hoy. Ande, lejos de conformarse con los roles tradicionales, ha elegido su propio camino, tomando las riendas de su vida y construyendo su futuro. Esto inspira a otras mujeres a hacer lo mismo, a romper barreras y a luchar por sus sueños. No podemos dejar de hablar de la industria del entretenimiento turca. Turquía, en los últimos años, se ha convertido en un referente a nivel mundial en la producción de series y películas. Las series turcas, con sus historias apasionadas, sus paisajes exóticos y sus guapos protagonistas, han conquistado a audiencias de todo el mundo. Hande y Kerem, con su talento y su carisma, son dos de los rostros más emblemáticos de esta industria. Su éxito ha trascendido fronteras, llevando la cultura turca a millones de hogares en todo el mundo. El impacto de Hande y Kerem en la industria turca es innegable, no solo por su talento actoral, sino también por su capacidad de conectar con el público y generar un impacto cultural significativo. Ahora, volvamos a la relación entre Hande y Kerem. A pesar de la separación, es evidente que existe un cariño y un respeto mutuo. La forma en que Hande se expresa sobre Kerem, con palabras de admiración y reconocimiento, demuestra que la relación, aunque haya terminado, no ha sido un fracaso. Ambos aprendieron, crecieron y vivieron momentos importantes juntos. La madurez que han demostrado en la gestión de su separación es un ejemplo a seguir. En un mundo donde las rupturas suelen ser sinónimo de drama y escándalos, Hande y Kerem han optado por la discreción, el respeto y la madurez. Y hablando de madurez, es importante destacar la importancia de la inteligencia emocional en la vida de Hande. La capacidad de gestionar las emociones, de entenderse a sí misma y de relacionarse de manera saludable con los demás es fundamental para el bienestar. Hande, a través de sus declaraciones, ha demostrado tener una gran inteligencia emocional. Ha sabido procesar sus sentimientos, aprender de sus experiencias y construir una vida equilibrada. La inteligencia emocional es una habilidad clave para afrontar los desafíos de la vida, y Hande ha demostrado que la posee en gran medida. En cuanto a los proyectos futuros de Hande, la expectativa es alta. Sus fans están ansiosos por verla en nuevos roles, mostrando su talento y su versatilidad. Hande, por su parte, parece estar enfocada en proyectos que le permitan crecer como actriz y explorar nuevas facetas. Su carrera, a pesar de su juventud, es prometedora y se espera que siga cosechando éxitos. La elección de proyectos, la preparación para los roles y la dedicación al trabajo son elementos clave para el éxito de Hande en el futuro. En resumen, la reaparición de Hande Erçel con sus declaraciones y su actitud ha generado un impacto positivo en el público. Ha demostrado madurez, inteligencia emocional y un fuerte sentido del bienestar personal. Su ejemplo es inspirador y nos enseña la importancia de la autenticidad, el respeto y el amor propio. La historia de Hande y Kerem, aunque haya llegado a su fin, sigue siendo un tema de interés para muchos, y su legado en la industria del entretenimiento turca es innegable. Ahora, profundizando aún más en el análisis de las declaraciones de Hande, es crucial destacar la importancia de la autenticidad. En un mundo donde la imagen a menudo prima sobre la realidad, Hande ha demostrado ser auténtica y transparente. No ha tratado de ocultar sus sentimientos ni de crear una imagen perfecta. Ha sido honesta sobre sus experiencias, sus aprendizajes y sus prioridades. Esta autenticidad es algo que el público valora y aprecia. La capacidad de ser uno mismo, sin máscaras ni artificios, es un atributo que genera confianza y conexión con los demás. Otro aspecto a considerar es la resiliencia. La vida, como sabemos, está llena de desafíos y de momentos difíciles. La capacidad de superar estos obstáculos, de aprender de las experiencias y de seguir adelante es fundamental para el bienestar. Hande ha demostrado ser una persona resiliente, capaz de afrontar las adversidades con entereza y optimismo. La resiliencia es una cualidad esencial para la supervivencia y el crecimiento personal. Hande, con su actitud, nos muestra que es posible superar cualquier dificultad, siempre y cuando se tenga la voluntad de hacerlo. La influencia de Hande en las redes sociales también es significativa. Con millones de seguidores en sus cuentas, Hande tiene una gran influencia en el público, especialmente en los jóvenes. Sus publicaciones, sus mensajes y sus acciones tienen un impacto considerable. Hande, consciente de esta responsabilidad, ha utilizado sus redes sociales para promover valores positivos, como el amor propio, el respeto y la igualdad. La influencia de Hande en las redes sociales es un arma de doble filo.
Por un lado, le permite conectar con sus fans y compartir su vida. Por otro lado, la expone a la crítica y a la presión social. Ande, con su madurez y su inteligencia, ha sabido gestionar esta influencia de manera responsable. En cuanto a la comparación con otras celebridades, es importante recordar que cada persona es única y tiene su propia historia. No se puede juzgar a Ande basándose en las experiencias de otros. Lo que sí podemos hacer es admirar su valentía, su madurez y su capacidad para afrontar los desafíos de la vida. La comparación con otras celebridades, aunque inevitable en el mundo de la farándula, es un ejercicio que puede ser injusto y poco productivo. Lo importante es valorar la individualidad y la autenticidad de cada persona. Y para concluir este extenso análisis, es importante recordar que Ander Zell es una persona, con sus virtudes y sus defectos. No es una figura perfecta ni pretende serlo. Es una mujer talentosa, trabajadora y sobre todo, humana. Su historia nos enseña que es posible crecer, aprender y ser feliz, incluso después de una ruptura amorosa. Su actitud, su madurez y su autenticidad son un ejemplo a seguir para muchos. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo y que hayan disfrutado de la conversación. Me encanta poder compartir estas noticias con ustedes y debatir sobre ellas. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Y no olviden dejar sus comentarios. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Ande? ¿Están de acuerdo con mi análisis? Cuéntenmelo en los comentarios. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden, eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a seguir trayéndoles lo mejor del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.